Hola a todos, el día de hoy vamos a ver las preguntas de literatura que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad de San Marcos de Perú. Ya hemos visto las primeras preguntas en un video anterior. Vamos a completar de ver estas preguntas en este video. La primera pregunta dice: en los textos literarios es frecuente el uso de diversos recursos expresivos. En el siguiente verso, tu sabiduría opaca la salud solar, destaca la figura literaria. Nos preguntan la figura literaria que hay, en este verso. Y dice: tu sabiduría, la sabiduría de una persona opaca, deja de lado, es decir, un aspecto secundario, la luz del sol. Es decir, que fíjense ustedes, la luz del sol es tan potente, pero acá dice no, tu sabiduría, la sabiduría de esta persona, deja de lado, es tan fuerte, tan potente, tan radiante, que opaca la misma luz del sol. Quiere decir que está exagerando, y esa exageración se llama hipérbole. Quiere decir que acá en esta pregunta la respuesta es la letra B. Ahora, vamos nosotros a la siguiente pregunta. Es un poco más compleja. Nos dicen: el poema medieval La Divina Comedia de Dante Alighieri se presentan a tres personajes centrales. Dante es el primer personaje central, que el hombre tentado por los pecados, representa al hombre tentado por los pecados. Virgilio, que representa o es un símbolo de la razón humana. Y Beatriz, que mujer que representa la fe y que conduce a Dante por los cielos del paraíso. Estos roles están preguntando por esos roles, muestra un poema narrativo caracterizado principalmente por... Ahora, vean ustedes que en la pregunta hemos visto a tres personajes centrales que representan y también simbolizan. Hay una simbología, hay una representación, y eso es básicamente la alegoría que hay en la Divina Comedia. Hay muchas otras alegorías, pero estas son las más conocidas porque los personajes más importantes son Dante, Virgilio y Beatriz. Entonces, esa misma idea, tal vez con otras palabras, tiene que aparecer en una alternativa. La A dice: la simbología que cada personaje adquiere en la historia del cristianismo medieval. No estamos hablando nosotros de la obra, la Divina Comedia, y básicamente estamos hablando de alegorías. Entonces, la A se va. La B: la representación de aspectos negativos del hombre humano encarnados en Dante. A pesar que puede ser una información verdadera, no responde a la pregunta, porque la pregunta es por estos roles, es decir, esta simbología, estas alegorías. La letra C: elementos épicos que muestran la acción de los personajes y su nobleza de sentimiento. Igual, puede ser una información verdadera, pero no responde a la pregunta. Estamos buscando en una alternativa que nos diga o nos explique o nos vincule algo sobre las alegorías. La letra D: la presencia de la alegoría aquí está, en tanto cada personaje representa una dimensión humana. Esa es la respuesta. La letra E: la pertenencia de los tres personajes al mundo cristiano es lo que revela su fe en Dios. Igual, puede ser una información verdadera, pero no responde a la pregunta. Entonces, acá la respuesta es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: el esteticismo es una característica importante del modernismo. Ello implica la presencia recurrente de figuras literarias como la sinestesia. Identifiquen los siguientes versos de Canto de Vida y Esperanza, que es una obra de Rubén Darío, donde se guía la figura literaria y expliquen qué consiste. Y hay dos versos. Yo soy aquel que ayer nomás decía, termina el primer verso, el segundo verso, el verso azul y la canción profana. Para empezar, el esteticismo es una característica que está presente en el modernismo. Y el modernismo nace en América con la publicación del libro azul de Rubén Darío. Y el verdadero nombre de Rubén Darío es Félix Rubén García Sarmiento. Entonces, son datos básicos, Y lo estético, el esteticismo está asociado básicamente al cisne. Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a ponernos en el caso de un alumno que ha dado su examen y que, no conoce el concepto de la sinestesia. Vamos a ponernos en ese caso. ¿Cómo llegaría a la respuesta? Ahora,
La Universidad de San Marcos, digamos, en los temas que pide para su examen, no está la sinestesia. Entonces, por eso justamente lo estoy diciendo. Vamos a ponernos en el caso de que un alumno no conozca la teoría de la sinestesia, pero sí está en los temas que pide para su examen algunas otras figuras literarias que las debe conocer, porque está en los temas que pide para su examen. Vamos a leer estas alternativas y vamos a definir alguna de estas figuras. La letra A, acá la primera parte nos pone la parte del verso y después dice comparación a partir de una relación entre dos elementos. Esta comparación es el símil. Entonces, esto del símil sí tiene que conocerlo el alumno, porque está en los temas que vienen para el examen de ingreso a la Universidad de San Marcos de Perú. La letra B, mezcla de palabras conceptos al inicio de un verso. Esta es la definición de la anáfora, que también viene en el examen de ingreso de la Universidad de San Marcos de Perú. La letra C, mezcla de sensaciones que corresponden a sentidos diferentes. La letra D, exageración, pero la exageración es la hipérbole. La letra E, cambio de sentido denotativo de un término en otro, pero esta es la definición de ¿qué? De metáfora. Entonces vean ustedes, la alternativa A me está definiendo lo que se llama el símil. La alternativa B, la anáfora. La alternativa D, la hipérbole. Y la alternativa E, la metáfora. Y estas cuatro figuras vienen justamente, están en los temas que vienen para el examen de ingreso a la Universidad de San Marcos de Perú. Entonces un alumno tiene que conocer esos conceptos sí o sí. Y esta pregunta está diseñada básicamente para que el alumno llegue a la respuesta de esa manera, si es que no conoce la teoría de la sinestesia. Si conociera la teoría de la sinestesia, directamente marca la respuesta, pero si no la conoce, entonces simplemente descartando las alternativas llega a la respuesta sí o sí. ¿Y qué es la sinestesia? Como bien le dice la alternativa C, la mezcla de sensaciones que va a corresponder a sentidos diferentes, que puede ser visual, olfativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta acá es la letra C. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Nos dice: el realismo literario emergió contra los ideales de romanticismo, idealización de las relaciones sociales y los sentimientos amorosos. Por ello, dos características centrales de esta corriente adquieren el Perú, son, pero no dice esta corriente. Cuando se dice a esta corriente se refiere a quién, al romanticismo o realismo, se refiere al realismo. Eso es importante, y se refiere al realismo en el Perú. Hay que recordar que el realismo en el Perú se da, digamos, en el contexto luego de la guerra con Chile, entre Perú y Chile, que se dio en 1883, 1879 a 1883, es decir, luego de 1883, y hablamos básicamente de la figura de un autor muy importante llamado Manuel González Prada, con su obra muy conocida, Páginas Libres. Entonces, Manuel González Prada buscaba, digamos, lo autóctono, lo propio en el Perú. Él renegaba obviamente de lo extranjero, y básicamente lo extranjero venía de lo colonial, lo español. Él buscaba lo propio, digamos, ¿no? Y obviamente el realismo estaba en contra de ¿quién? Del romanticismo. Y el romanticismo era subjetivo, entonces, y era intimista, entonces eso estaba en contra. El realismo está en contra de todo eso. Vamos a la alternativa A, reivindicación del indio y la crítica a las élites limeñas. Las élites, digamos, son las clases sociales altas de Lima. ¿Reivindica al indio? Sí, hasta ahí es correcto. La letra B, aceptación de tono intimista. Basta que diga intimista y encima amoroso, ese es romanticismo, se va. Nos están preguntando por el realismo. La C, temática, inspiración colonial, lenguaje innovador. Pero inspiración colonial no, porque lo acabamos de decir, Manuel González Prada, y el realismo buscaba lo propio. Entonces va en contra de esa información incorrecta. De exotismo, orientalización. Pero el exotismo básicamente se centra, y encima hay descripción poética de la naturaleza. Eso básicamente se asocia a la poesía del modernismo, y acá nos preguntan sobre el realismo, se va.
La E, transfiguración de la realidad predomina de lo subjetivo, pero lo subjetivo, lo hemos mencionado, es romanticismo y acá es realismo. Entonces acá la respuesta es la letra A. Vamos con la última pregunta. Nos dice, es un fragmento. Este fragmento nos dice: bajo el reloj de la colmena instalado frente a la Plaza San Martín, en el paradero final del tranvía que va del Callao, oscila un mar de quepis blancos. Desde las aceras del Hotel Bolívar y el Val Romano, vendedores de diarios, chofer vagabundos, guardias civiles contemplan la incesante afluencia de cadetes. En ese fragmento es un fragmento de la obra llamada La novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. La pregunta nos dice: ¿se reconoce un aspecto recurrente en la novela? Nos pregunta un aspecto recurrente en esta novela, una característica. Nosotros hay que, digamos, ubicar primero a Mario Vargas Llosa y la novela La ciudad de los perros en su contexto. De manera didáctica, en el Perú, Mario Vargas Llosa lo podemos ubicar en la denominada generación del 60, de 1960 de Perú. Digamos de manera didáctica, porque obviamente hay teorías más complejas, que algunos lo ubican en el 50, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando acá simplemente de manera muy didáctica. Y también Mario Vargas Llosa está dentro de, digamos, los autores más representativos del boom hispanoamericano que se da en 1960, también la década de 60. Ahora, ¿qué pasa con La ciudad de los perros? Que es una novela que está dentro del boom. Entonces tenemos que asociarlo también al boom, a las características de la novela del boom. Para empezar, digamos que La ciudad de los perros usa muchas técnicas novedosas. Y estas técnicas novedosas provienen de las obras, o hay una fuerte influencia de William Faulkner, el autor norteamericano. Hablamos también de Ernest Hemingway. Entonces hay diversas influencias. Entonces, ¿qué es lo que hace La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa? Usa muchas técnicas narrativas, y entre estas técnicas narrativas existe la descripción detallada, y eso es lo que aparece, digamos, en este pequeño fragmento. Nosotros hay que leer cada alternativa, pero nos están preguntando una técnica narrativa, no nos están preguntando tal vez una interpretación de este texto, sino simplemente qué técnica narrativa se aprecia en este fragmento. La A dice: la vivencia de los cadetes por el centro limeño. No, como lo hemos mencionado, nos pregunta, digamos, una técnica narrativa. No nos están pidiendo definición, digamos, o interpretación de, digamos, de este texto. La A no es. Digamos, la alternativa A puede ser una información verdadera, pero no responde a la pregunta. La B: los escenarios suntuosos de la antigua Lima. Pero suntuosos, no, nos está mostrando la realidad tal y como es. La letra C: la innovación de la narrativa fragmentada. Pero narrativa fragmentada, pero en este digamos, para la redundancia, en este fragmento, esta novela, no hemos visto una narrativa fragmentada. Tal vez los cambios de las voces en primera, segunda, tercera persona, o fragmentación en el tiempo. Nada de eso hemos visto en este pequeño fragmento. La letra D: el impacto de la modernidad en los cadetes. No, porque la alternativa D es una interpretación. La letra E: la descripción detallada del espacio citadino, es decir, la ciudad. Correcto. Y esa es justamente la respuesta, la alternativa E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.